Pues vamos a hacer otro programa al Fantasma a la Máquina, hoy en directo desde casa. La verdad es que teníamos preparado ya el programa, había sido sugerencia de Jaime, pero nos ha metido un poco de prisa Jorge porque parece ser que está petando el hashtag hoy, ¿no? Sí, lo ha petado bastante. Además lo están programando para hacerlo varias veces, porque quieren repetir pues la que hicieron la otra vez, que realmente esta es la primera peli de la historia así que se sepa que han conseguido lanzar la edición del director por petición expresa de cientos de miles de fans. Entonces quieren hacerlo otra vez para que le dejen hacer las otras dos pelis. Jaime, ¿qué te ha parecido a ti la peli? Pues me ha parecido, contra pronóstico, una muy bonita sorpresa. Porque yo creo que no soy original si digo que la Liga de la Justicia de 2017, podíamos decir muchas cosas de esa película, pero sobre todo que fue tremendamente decepcionante. Es decir, la reunión de los superhéroes de DC más célebres se saldaba al final con una decepción mayúscula, que no tenía profundidad, no tenía recorrido y se notaba muchísimo que era una película con parches. Un poquito de Snyder por aquí y luego un poquito de Joss Whedon por allá y ya luego los gustos de la propia Warner. Y sin embargo, en esta versión que podemos discutir si es o no una obra maestra, porque yo creo que en esto está habiendo mucha exageración también, al final estamos ante una película que, teniendo el mismo argumento, es infinitamente mejor y muchísimo más interesante. Yo creo que en eso coincidimos todos. Claro, porque hay que poner un poco en perspectiva. Esta película, que yo no vi la original, se lo tengo que decir, yo me quedé en Batman vs. Superman, se supone que empezó a rodarla Zack Snyder y tuvo una desgracia, de hecho creo que se suicidó su hija y tuvo que abandonar el rodaje, ¿verdad? Sí. Siguió con el proyecto este tal Joss Whedon, que parece ser que es una de las personas más odiadas ahora mismo. Y luego, pues cuéntanos tú todo el jaleo que se montó, que eres nuestro experto en DC, del Fantasma a la Máquina, Jorge. No, a ver, o sea, la cosa es que cuando Zack Snyder hizo la película de Batman y Superman, tuvo un pequeño fallo en el guión que tampoco era una cosa desastrosa, pero que provocó muchas coñas en internet, que fue lo de la escena de Marta y demás. Entonces eso provocó muchas coñas y a Warner no le gustó, y luego Warner es una empresa que siempre ha estado muy interesada, bueno, pues como todas las productoras, en sacar muchísimos beneficios, entonces no les gusta el rollo de que sea tan oscuro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya pasaron esas dos cosas, al hacer luego Snyder la película de la Liga de la Justicia, Warner le empezó a exigir muchísimo que las hiciera tipo Marvel, que la hiciera cortita, que no fuera muy larga y que tenía que meter humor. Cuando Snyder la visión es lo contrario, son pelis súper largas, muy oscuras. Pero entonces, es que os tengo que ir preguntando cosas. Yo tenía entendido entonces que simplemente se había salido del proyecto porque se murió su hija. No, se salió del proyecto, no, fue por las dos cosas. Fue porque, evidentemente, la carga mayor fue porque su hija, desgraciadamente, se suicidó. Y luego también porque él estaba harto de tener que estar peleándose con el estudio, porque el estudio quería que hiciera una película corta y que le metiera humor. Entonces, cuando se salió, el estudio metió a Joss Whedon, que Joss Whedon justo hizo la película de Marvel de la era de Ultron. Sí, y además entonces ya le metieron directamente para que adoptase todas las cosas de Marvel. Pero yo también, y aquí rompo una lanza a favor de Joss Whedon, yo creo que la culpa de la película de la Liga de la Justicia, la primera versión que hicieron, no fue de Joss Whedon, porque él no es un mal director. Tú cuando ves la peli de la era de Ultron de Marvel, es buena. Yo la culpa la veo en las exigencias del estudio de querer hacer una película que no se adapta o que no encaja con los personajes de DC, que son mucho más oscuros que los de Marvel. Jaime, ¿tú te viste la Liga de la Justicia original? ¿Lo hiciste por vicio o porque te lo pidieron? ¿Fue por razones profesionales? La verdad es que lo hice por mantener un pie en este mundo y digo, voy a ver algo de lo que ven los chavales hoy en día. No, y aparte una cosa, tengo infinitamente más cariño a los superhéroes de DC que los de Marvel, no por nada en especial, no porque sea un fanático de los cómics. O sea, los cómics que he leído al final se reducen a los que han hecho Frank Miller y demás, las adaptaciones de Batman o alguna de Alan Moore de Superman, que hay también muy interesante. Pero siempre les he tenido cariño a Batman y Superman porque son los superhéroes con los que, pues en realidad con los que gente como tú y como yo hemos crecido más apegados, aunque solamente sea por las versiones de los 80, ¿no? Y lo cierto es que es una película que vi el año pasado, es decir, 2 o 3 años después de que se estrenara, y si no la vi antes era por una mera capacidad selectiva. Es decir,
una película que ponen tan a caldo, me da la sensación de que voy a aprovechar más el tiempo viendo otras cosas. Por eso aproveché los primeros meses de la pandemia y dije, me voy a quitar de encima ya todo el tema DC. Que además hay que decir que, y al hilo de lo que estaba diciendo Jorge, yo creo que el problema fundamental es ese. Es intentar trasladar el universo Marvel al universo DC, no funciona. Si nos fijamos, quizá con la excepción de Wonder Woman, pero quizás si nos fijamos en todas las películas del universo cinemático DC, en realidad no les acaban de funcionar las que más quieren parecerse a Marvel. Sin embargo, si echamos un vistazo a las películas de fuera del universo DC, como pueden ser los Batman de Christopher Nolan o puede ser el Joker de Todd Phillips, ves que son películas muy adultas. Joder, Joker es buenísima. Claro, entonces yo no te digo que con los... Mira, al final estamos ante películas que son de superhéroes y tiene que haber unas convenciones, eso está claro, y esta película las tiene. Esta película para mí no es El Caballero Oscuro, pero con esto quiero decir que no hay que hacer todo tan deprimente como podía ser el Joker y decir eso funciona, pero es cierto que los superhéroes de DC se distinguen en los de Marvel, y hablo solamente de las versiones en pantalla. De los cómics no hablo porque no tengo ni puñetera idea. Hablo de lo que se refleja en pantalla. Son todos seres muy atormentaditos, muy traumaditos. Yo como friki doy fe. Y con mucha tara encima. Y eso es lo que no se explotaba en la Liga de la Justicia original. Y si me fuerzas... Por supuesto, no se explota ni en Aquaman ni tampoco en Wonder Woman. Aún así, la Aquaman está guapa. Eso lo vamos a tener después. Pero a ver, Jorge, cuéntanos un poquito toda la historia del hashtag este de release de Snyder Cut. Es decir, los frikis de DC quedasteis tan decepcionados que habéis escuchado que Snyder había hecho un... Bueno, en realidad este Snyder Cut todavía no estaba hecho, porque lo han sacado ahora por la HBO, pero parece ser que se han gastado 70 millones de dólares. Sí, porque no estaba terminado. Le regrabar algunas cosas, ¿verdad? Claro. Sí, no, es básicamente eso. Es básicamente eso. Es decir, los fans supieron que había una versión propia de Snyder. Pero no existía totalmente, ¿verdad? Sí, pero tenía todas las tomas o la mayoría estaban grabadas ya. Lo que pasa es que, evidentemente, aunque tú tengas la producción hecha, le falta la postproducción, que luego es el CGI, que es muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que había muchos fans que habían criticado, pues como digo, ciertas cosas de Batman y Superman, que pues la película a mí me gustó, pero tenía algunas cosas que era como, bueno, pero aún así, por otro lado, es cierto que al final, pues este director es un director que está muy versado en el mundo de superhéroes porque hizo una obra maestra que es Watchmen, que es muy buena, y la adaptación de Watchmen a mí me gusta, de hecho, más que el cómic, el viraje que le da al final, porque es un poco distinto al cómic. Y entonces, bueno, pues los fans dijeron, vale, vamos a ver cómo lo ha hecho, a lo mejor es como Watchmen y merece la pena, que aunque Batman y Superman tuviese algunas críticas, y aún así la película está muy guay. Y luego el Superman Henry Cavill como Superman es muy querido, y Ben Affleck como Batman es verdad que tuvo alguna crítica, pero también molaba un montón, entonces dijeron, vamos a ver cómo lo ha hecho, ¿no? Y entonces, bueno, hicieron ese hashtag, tuvo muchísimo tirón, y al final pues Warner decidió dejar de hacerla. Él no ha cobrado nada, y bueno, pues yo creo que el resultado ha sido excelente. O sea, entonces es de los primeros casos que se rehace una película por... Hay un precedente que se acercaría un poquito a esto, pero no llega a ser esto. Esto ha sido escandaloso. Ya sé cuál me vas a decir, pero dilo tú. Esto ha sido a lo grande. Estoy hablando de Superman 2, que en teoría iba a dirigir Richard Donner y al final acabó dirigiendo Richard Lester, y le cambiaron completamente le cambiaron bastantes secuencias de la película por motivos al final similares a los que estamos hablando. Es decir, ellos querían algo más familiar, y la versión de Richard Donner, director al que todos tenemos mucho cariño en otras películas por Las armas letales y demás, es un genio. ¿Y los Goonies? Qué grande, tío. Los Goonies me gusta menos, pero bueno, también es muy querido por eso. Pero que la cosa está en que en este caso concreto de Donner se llevó a cabo una suerte de remontaje hecho por fans. O sea, no os lo perdáis. Hubo gente que siguió las indicaciones de Donner, que introdujo secuencias de animación, todo muy cutre, porque efectivamente no tenían medios. Esto sí que era algo realizado por es un mérito gigante.
y sin embargo pusieron ahí en pie una película siendo parecida, estamos en lo mismo, era una película bastante más oscura. Como lo que hicieron esos tíos que cogieron Pulp Fiction y la reordenaron de forma cronológica. Está hecha de forma amateur casi. No, pero eso, por ejemplo, no lleva ningún tipo de edición. O sea, eso es solamente labor de edición. Esto era al final cortar algunas escenas. Creo que añadir alguna, porque hay escenas eliminadas. Hay una escena eliminada de Superman 2, y aquí ya nos vamos a otra película, pero en la que vemos morir gente a balazos, cosa que no vemos en la versión que se estrenó en cines, porque evidentemente la Warner se hizo cruces con eso. O sea, en una película para niños no vamos a ver a alguien recibiendo balazos y morir. Y juntando esas cositas, pues les quedó una cosa muy curiosa. Yo se lo recomiendo a la gente como curiosidad cinéfila, vamos. Fijaros, yo hace nada vi, y aparte no sé muy bien por qué me dio por ahí, pero me volví a ver la película original de Superman, la del 78, de Richard Donner también, que la verdad es que es un peliculón, y luego friqueé un poquito y resulta que fue en el momento la película más cara hasta el momento, hasta el año 78. Que solo con lo de Marlon Brando. Total, ¿sabes? sí es verdad que siempre se comía pero una parte importante del guión. Pero espera un segundo. Yo te voy a contar el gran problema que tengo con... Porque ya sabes que yo te iba a hacer un poco de hater. El gran problema que tengo con la Liga de la Justicia es que, para empezar, me parece que has llegado un poco tarde al universo de superhéroes y casi todos los actores buenos estaban ya cogidos. Casi todos, es decir, no todos, pero muchos de ellos. Entonces han tenido que hacer un poquito lo que han podido con lo que quedaba. Yo tengo tremendos problemas con el casting de la película en ciertos casos. Es decir, yo sabes que le tengo mucha manía a Ben Affleck, aunque luego me ha ganado un poco en la película, es verdad que me ha ganado un poco, pero hay muchas cosas que no puedo con ellas. Entre otras cosas, es verdad que es honesto con el cómic, pero Wonder Woman, me parece que está muy mal hecho el casting porque no es una persona que parezca que puede hacer lo que hace. Es decir, y aquí me voy a poner políticamente incorrecto, a los hombres se les exige unos cánones no solo de belleza, sino de aspecto, que tiene que poder, que son heroicos. De hecho, el pobre Jason Momoa yo creo que se ha quitado varios años de vida metiéndose ciclos. Me da la sensación a mí que está mucho más ajustado el casting en Marvel que en DC, que se han quedado un poco las obras, con perdón. Y luego... No estoy de acuerdo. No, claro, ya sé que no lo vas a estar de acuerdo. Y luego hay a mí, algunos por actores ejemplo, que están tremendamente desaprovechados. Por ejemplo, uno de mis actores preferidos, y yo creo de los actores más grandes que quedan vivos, como Jeremy Irons, está totalmente desconocido aquí. Hace un Albert, con perdón, de mierda completamente. Es verdad que Michael Caine era muy grande, pero es que este tío es la cosa más plana, da la sensación que está ahí por estar. Bueno, me he metido en Albert, pero hay más. Alfred. Y venga, os la paso. No, o sea, a ver, yo... ¿A ti te gustó el casting, Jorge? Sé honesto. A mí sí. O sea, a ver, Henry Cavill me parece la hostia. Sí. Como Superman. Es decir, Brandon no es Routh, Christopher Reeves, pero es verdad, es el mejor de todos. No es Christopher Reeves, pero después... A ver, Christopher Reeves es leyenda. Vamos a ver, ese tío caminó debajo del agua estando tetrapléjico. O sea, es Superman en la vida real. Pues ese tío, estando tetrapléjico, dio pasos debajo del agua. Es decir, es de verdad, Superman significa esperanza y eso es el logo de Superman. Y ese tío es una prueba empírica de la esperanza. Yo no tengo nada en contra de Henry Cavill, ¿eh? Y después de Christopher Reeve, pues para mí el mejor es claramente Cavill. A mí Ben Affleck, a mí realmente como fricazo máximo de Batman, he de decir que me encanta de Batman. Es verdad que Christian Bale fue un grandísimo Bruce Wayne, eso hay que decirlo. Me gusta más George Clooney. No, a mí no. Ben Affleck de Batman creo que tiene las mejores escenas. Primero, para empezar, la imagen y eso es todo gracias a Snyder, la imagen de Batman es como en los cómics. O sea, es la primera vez que vemos un Batman que el traje no es entero negro o que sea medio robótico y que sea en plan gris con el cinturón amarillo como en los cómics. Eso para empezar ya gana muchísimo. Y segundo, la imagen de Batman y Superman cuando entra en el almacén ese y empieza a salir como una rata gigante del suelo, se empieza a pegar a todo el mundo, que es muy de videojuegos de Batman. A mí me gustó un montón, ¿eh? Acuérdate, Jorge, que un día nos trajimos a Alex Pintor, que hago el enlace aquí, el programazo que nos hicimos, y es verdad que nos venía un poco a desmitificar las escenas de acción de las películas. Aún así, a mí esa escena me encantó. Me da igual, o sea, me da igual. O sea, nadie en la vida real va disfrazado a una rata gigante que vuela, ¿sabes? Pero me sigue. Jaime, ¿a ti qué te parece el casting del universo DC? No me disgusta especialmente Affleck. Yo creo que a Affleck se le hizo muy bueno. Se le hizo mobbing desde el mismo momento en el que se confirmó que iba a aparecer como Batman. Por Daredevil. Claro pero eso pillaba muy lejos. Ya, estaba así claro la gente... No, pero por más cosas, por el tipo de actor que es, porque es verdad que no ha hecho... Tiene algunas películas estupendas. Hay una que os recomiendo mucho, que es Perdida, de David Fincher. Sí, muy buena, muy buena. Con Girl, y donde él está estupendo, por cierto. Pero también hizo Wiggly.
Claro, es que si nos vamos, joder, y si nos ponemos George Clooney hizo Batman y Robin. A ver, Claro. la cosa está en que yo creo que se le estaba esperando con los cuchillos y sinceramente no me parece que sea ni muchísimo menos lo peor de la película. Yo Y opino aparte igual, te digo una cosa, no creo que Ben Affleck sea, él sigue siendo en esta película, porque vamos a empezar a hablar ya de las diferencias, él sigue siendo el que recluta a los héroes de DC, pero yo diría que su protagonismo queda muchísimo más diluido en esta nueva película en favor del grupo. Claro. Sobre lo de Gal Gadot, decir que bien, o sea, no me parece ni bien ni mal. A mí me gusta. Bien, o sea, a mí no, bien, no sé, no me había parado en ello. O sea, yo ya la tengo identificada con Wonder Woman, ya lo he asimilado de forma natural y sin embargo sí que estoy de acuerdo en lo que dices de Alfred, ¿eh? Lo de Jeremy Irons Es no me horroroso, parece tío. que sea un papel. Y luego, pero es verdad que, pues como ocurre, por ejemplo, con Nicole Kidman en Aquaman, por ponerte un caso, o como es que no es ocurre Nicole con otros- Kidman. ¿Es como Nicole ocurre- Kidman? No es Sí, La madre. la madre de Aquaman, es la que aparece. Coño, es que madre. se parece mucho a la otra. Y el padre es a Jango mí Fett. va. Sí, es Sí, verdad. y bueno, y la Boba cosa Fett está ahora en también. que, a ver, son personajes, no nos engañemos, cogen actores de prestigio, les pagan muy bien por hacer un papelito que no les va a costar absolutamente nada y que prácticamente no tienen ni que actuar. Claro. Y, en fin, es comprensible porque es gente además que ya está en su declive, no necesariamente, pero ya está en una edad en la que piensan más en asegurarse el dinero que en grandes retos interpretativos. De hecho, Pero es eso lo cierto- dijo Pero literalmente. mirad, déjame trolear un poco más. Hace nada me vi el primer Superman. Compárame al Lex Luthor de Jim Hackman con este Mark Zuckerberg de Hostias. mierda. No, sí, ahí te doy la razón en que es un desastre. No. Hostia, perdón, o sea, Ahí ahí sí. le has dado, tío, a mí me parecía, mira, Ahí Jorge, sí. una de las cosas por las que a mí personalmente me arruinó la experiencia de Batman contra Superman Sí, yo estoy de era acuerdo. precisamente el tema de Jesse Eisenberg, que es un actor Sí. que tiene yo no voy a decir que sea mal actor, pero es un tío que tiene una energía muy particular y en este caso en concreto creo que estaba más pendiente de imitar a Heath Ledger en el Joker que en hacer un Lex Luthor propio. Sí. No, Y es que a ver, es que el tema. para mí era inaguantable. Es que el tema es que la peli Batman y Superman tiene algunas cosas que en algún caso son muy buenas y en otras son muy malas, y es exceso de creatividad, vamos a decir, por ejemplo, querer que el Lex Luthor sea como Zuckerberg, ¿vale? Cagadón. Querer por exceso creativo, y eso son todas cosas de Zack Snyder, que Batman viva en una casa de cristal demostrando que es un hombre que no tiene nada que ocultar al mundo, cuando luego en verdad es Batman. Eso a mí me parece un acierto, es decir, a mí la casa me encanta. Lo del Lex Luthor fue una cagada y el actor a mí me parece penoso. Es verdad lo que dices tú de Jim Hackman, como Luthor es el mejor Luthor que se ha visto nunca. Otro Mucho más, mejor además otro más que estoy cayendo, por ejemplo. Sí, pero Russell Spacey fue horrible Crowe. también. Fijaros, Russell Crowe haciendo el papel de Marlon Brando en el primer A Superman. mí me encanta eso. Me parece muy guay. Pero ¿qué tiene de malo eso, Gonzalo? Me parece que le queda un poco, no sé, le queda un poco. No, de hecho, yo creo que, yo creo que le da mucho. Bien, Russell. Le da mucha calidad a ese personaje, Russell Crowe, ¿eh? Estoy haciendo de abogado al diablo, no necesariamente estoy de acuerdo con estas ¿Sabes cosas. por dónde Para pensé pincharos un poco. Pensé que me ibas a tirar por un Kevin Costner haciendo de padre de Clark Kent. Que tampoco me parece mal a mí, ¿eh? Pensé que me ibas a tirar más por ahí. Pues fíjate, a mí Kevin Costner me gusta más aquí que en la película original, el señor ese que se apretaba el brazo y se caía de lado. Un respeto para Glenn Ford, chaval, Ya, es verdad, pues me gustaba más. Vamos, tío. Es que para mí casi lo de menos en la película es el argumento, si os soy sincero. O sea, en el sentido es un poco manida. De hecho, a mí me recordaba muchísimo a Ultron. Pero es que incluso. A ver, aquí hay que decir una cosa. Al final es que es muy curioso, tío. Al final las películas de Marvel eran esferas y aquí tienen que ser cajas, ¿no? O sea, es como decir, ¿sabes? A mí, personalmente, es lo que me ha parado un poco a la hora de calificar esta película como una obra maestra absoluta. Yo aquí creo que la culpa creo que es un argumento que ya hemos visto varias veces y ya algunos, nos cansa un poco el tema de hay que juntar una serie de piezas porque si no, de esa forma el universo va a colapsar sobre sí mismo y tal. A mí es lo que me parece más flojo. Yo quiero romper una lanza en honor de DC, y es que, a ver, técnicamente hay que entender que aunque las películas de Marvel hayan salido antes que las películas de DC, en los cómics es al revés. O sea, en los cómics, un personaje como Thanos es literalmente una copia de Darkseid. ¿Vale? Es decir, igual que, por ejemplo, Shazam
es una copia de otro. Es decir, los cómics de Marvel en muchas ocasiones, que son cómics que han aparecido, tú ten en cuenta que el cómic de Superman es del 37 o del 38, o sea, tiene 80 años, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que mientras que la EC se ha ido desarrollando, cuando apareció Marvel, en muchos casos copiaron a personajes de DC. Pero Deadpool, por ejemplo... Déjame hacerte una Deadpool... pregunta chorra, Jorge, para seguir con esto. Digo yo que en los cómics, hasta donde sé yo, han contado muchísimas historias, no es un arco argumental donde se terminan. Entonces, podían haber elegido otras cuantas historias. Es decir, si tienes al malo muy malo que tiene unos engendros mecánicos y va a acabar con el universo y se tienen que juntar todos los héroes para vencerle, y tenías esa historia ya creada tú en DC antes que en Marvel, pero se te adelantan, ¿no tenías otras historias alternativas? Es que hay otras. ¿O es que han querido seguir el rebufo? Es que da la sensación que tienen es como si tuviera un poco complejo de inferioridad de DC. Es decir, no es necesario que vayan a rebufo de Marvel. Podrían haber hecho otra cosa, ¿no? No. Te tienes que fijar bien en lo que han hecho en el guión, ¿vale? A ver, cuéntame. En las películas de Marvel, el único villano que hay es simplemente Thanos, que lo que quiere es matar a la mitad de la población, porque él tiene pues esta idea de que los recursos se acaban, es como un maltusiano galáctico y quiere matar a la mitad de la población, ¿vale? En esta película, el villano inicialmente es Darkseid, ¿vale? Que Darkseid ya no quiere ni la mitad de la población ni hostias, él quiere directamente controlar toda la vida de existente en el universo, ¿vale? Pero hay un segundo villano que no se ve porque tiene que aparecer en la segunda parte, que es Superman. Y aquí hay una cosa importantísima en la que Zack Snyder ha demostrado no solo ser un gran conocedor de los cómics, sino además dar una solución cojonuda al problema de Superman. El problema de Superman lo definió una vez Stan Lee en una convención de cómics súper buena, y es que es tan poderoso que al final es aburrido. Es decir, Superman es como un dios, como ¿qué haces con ese tío? Es aburrido. Entonces, tienes dos opciones. O le pones como un tío depresivo que tiene problemas psicológicos por no poder salvar a todo el mundo, que ha pasado a veces, y le ponen como un ultra religioso que se está todo el rato flagelando porque no puede salvar a todo el mundo y se vuelve loco, o le pones como un villano. Y ahí hay una serie de cómics que aparecieron después de un videojuego, que es la de Injustice Among Us, que trata de que el Joker mata a Lois Lane y Superman se vuelve loco y se convierte en un dictador tiránico, y entonces Batman y otros héroes en plan ocultos tienen que organizar la resistencia. La segunda parte de la película, la segunda parte de las tres que quería hacer Zack Snyder, iba de eso. La segunda parte, y se ve al final de esta película, va de que Darkseid mata a Lois Lane, Superman se vuelve loco, y luego vemos ese mundo de pesadilla donde Batman tiene que aliarse con el Joker, que por cierto es para mí, desde el punto de vista de guión, es una estrategia cojonuda poner eso, ¿vale? Y de hecho creo que se ha redimido totalmente al Joker de Jared Leto para lo que fue en la peli del Escuadrón Suicida, que fue súper criticado. Y tenemos al Joker de Jared Leto con Batman, Deathstroke y Cyborg con Flash contra Superman. Entonces, ahí ya no estamos hablando solo de que el villano de todo este arco, porque no nos olvidemos de que son 3 pelis las que quería hacer Zack Snyder, sea simplemente Darkseid. Ahí estamos hablando de que han cogido al héroe principal, que es Superman, y como es aburrido, y saben que es aburrido, y que una peli en la que esté Superman al final es aburrida porque es que lo hace todo él, le han convertido en el villano. Y eso a mí, como friki, como fan, y pues eso, me parece de verdad una táctica Vaya spoiler que nos acaba de hacer. Espera, antes de preguntarte una cosa, Jaime, ¿quieres contarnos algo aquí? Es que no sé, ya no sé qué decir. No, hablamos sin spoilers, ¿no? O sea, hablamos con spoilers, claro, ¿no? Ya, pero que no, sin spoilers a muerte. Solo que hemos pasado, o sea, hemos pasado de en plan, voy a contar un poco la película a pasar directamente ya a lo gordo la siguiente. Y lo mollar, que efectivamente ha sido contar el pero un momento, Jorge, espera un momento. Es que quiero dejar hablar a Jaime y luego te quiero preguntar una cosa sobre lo que me has dicho tú. Es que no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Bueno, ya te volveré a no sé qué decir, ¿no? Córtame es que lo importante, mira, espera un momento, Jorge, espera, que justo viene al hilo de lo que me estabas diciendo. Parece ser que un poquito he investigado, porque no tenía muchas ganas de ver películas de superhéroes. Es decir, a veces me encuentro estas cosas y hago los programas que luego me gustan. Esta me ha gustado. Pero me pasó un poco también con el ciclo que hicimos de cine de psicópatas que empezó Jaime. Vamos a ver Seven, vamos a hacer El Cabo del Miedo, vamos a ver. Y estaba un poco saturado de locos. Pues ahora no tenía muchas ganas de superhéroes, pero me ha ganado. Y investigando un poquito me ha salido lo siguiente. Parece ser que Warner había aceptado como canon la anterior película. Ahora este hombre, ¿qué está haciendo? Cuéntanos, tira un poquito más del hilo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que van a seguir la historia de Zack Snyder o van a seguir la anterior? Eso no se sabe.
No se sabe. Por eso es el hashtag que ha salido hoy. Es que, claro, ¿Te efectivamente. has fijado aquí qué lo bien que se- llevado? Los Lo fans que se está queremos que hagan preguntando- la peli 2 y 3. Lo que se está preguntando la gente es precisamente eso, porque, claro, muchos yo creo que, contra pronóstico, insisto, y para gente de mi perfil, una vez que acababa la película nos quedábamos con ganas de más, que es efectivamente lo que estaba comentando Jorge, porque se hacen una serie de Al final es referencias. cojonudo. De hecho, hay un momento dado, poco antes de eso, en el que está Ben Affleck reflexionando y él ya habla sobre Lois Lane en términos muy misteriosos. Está como diciendo algo la va a pasar, algo así, de algún modo Lo ha se nos soñado. da a entender que Ben Affleck tiene, sí, pero son como una especie de sueños premonitorios y Sí. luego viene ese finalazo con el Joker, efectivamente, con una ciudad arrasada y sin Superman de por medio, y dices, joder, yo quiero ver eso, yo quiero saber esto cómo va a Exactamente. continuar. Si es posible, en 2 horas y media como mucho. También hay que Por decir favor. esto. O sea, no necesariamente tiene que ser todo narrado en 4 horas, es decir, se puede hacer una duración estándar. Ahora bien, yo creo que la película de esta, que acabamos ahora de ver reestrenada, 4 horitas bien repartidas, es bastante más disfrutable de lo que podía parecer, ¿eh? Yo me la he visto en 2 días. A ver, preguntas. Antes de empezar a leer un poquito el argumento, pero para no dejarnos nada, lo voy a leer luego muy rápido. ¿Cuáles son las diferencias entonces? Porque yo que no he visto la primera película, estamos hablando de cuál es canon, cuál es la historia a Mira, seguir y cuál no. Desde un punto de vista argumental, ¿qué es lo que cambia? Una cosita, yo me vi esta hace 2 días y luego estuve repasando porque dije, no me voy a tragar otra vez la versión de Joss Whedon. Lo que sí que estuve es repasando un poco, dando saltitos, ¿vale? Sí. Con el mando. Y lo que sí que me sorprendió es ver un montón de escenas entre Wonder Woman y Ben Affleck en plan un poco jugón. Un montón de escenas que no vemos en esta, dando largos paseos por el bosque, y creo recordar, así, como cosa superficial, si os parece ya luego vamos adentrando en cosas más importantes, pero creo que en esta película hay infinitamente menos salseo entre Ben Affleck y Gal Gadot. Sí. Así de primeras, es de lo primero que yo he agradecido personalmente. Sí, total. Jorge, ¿qué diferencias hay entre. Digo, A desde ver, un el punto de tema vista es. argumental, no qué te gusta más. La historia Sí. cambia, ¿verdad? Sí, o sea, el tema es. Snyder lo que ha hecho ha sido crear su propio universo, es decir, no ha sido estrictamente fiel a los cómics, pero bueno, también pasa así en las de Marvel, ¿sabes? Que no hacen una peli que digan, esto es el cómic, ¡pum! Entonces, ¿qué pasa? Que Snyder, dentro de que ha creado su propio universo, ha ido ya en plan a lo bestia. Se ha marcado un Frank Miller, ha dicho, pues yo voy a hacer mi propia versión y punto. Entonces, Snyder, lo que él ha dicho es que él lo que quería es que Batman tuviera un hijo con Lois Lane, ¿vale? Y luego ¡Qué Batman cabrón! en la tercera película, o sea, la segunda película es el mundo de pesadilla, de todos contra Superman. Flash vuelve atrás en el tiempo a avisarles, y la tercera película es que consiguen evitar que el mundo de pesadilla ocurra y que venzan a Darkseid de forma definitiva, y ahí Batman muere, ¿vale? Y entonces ese hijo de Batman con Lois Lane, criado por Superman, sería el nuevo Batman. Entonces, ¿qué pasa? Que eso dista mucho con lo que quería Warner, es decir, como eso es la propia versión de Zack Snyder, Warner dijo, no vamos a hacer esto, vamos a tirar por otro lado, que es el más tradicional de los cómics. ¿Cuál es el lado más tradicional de los cómics? El bromance o romance entre Batman y Wonder Woman. Entonces, por eso en la peli de Joss Whedon hay Sí, ese pero, más... o sea, respondiendo a tu pregunta, Gonzalo, es que por eso te decía lo del argumento. El argumento, o sea, cambian muchas cosas de muchas fondo, cosas. pero en lo superficial viene a ser exactamente lo mismo. Estamos con el tema de las cajas. Bueno, pero el tal. villano cambia, porque, O sea, por ejemplo, aquí el villano final es Darkseid. Ahí es lo que iba a decir, que por cierto, mando un saludo. Joder, siempre he querido decir esto, de verdad. A ver, dilo. Mando un saludo a Alfonso Sevilla, grande Jaime, me encantan tus videocríticas. Así que un saludo a Alfonso, que le tenemos ahora mismo de espectador. Se ha suscrito al canal, espero, Alfonso. Y también a Machatake Alex, que nos manda saludos. No, yo para mí, lo principal, lo verdaderamente que dices, aquí he notado ya que estoy de verdad en una película de superhéroes y no en una película de parches puestos de mala manera, es efectivamente el tema de Darkseid y el villano. Aquí vemos
para empezar, lo conocemos un poco mejor. Y esto yo creo que se podría aplicar a todos y cada uno de los personajes, pero especialmente importante es el tema de los villanos en una película. Sí. El villano de Darkseid, para empezar, tenía otro CGI bastante diferente, es muy sutil la diferencia, pero si quieres... Podéis, uy, perdón, estaba diciendo, joder, gracias Jorge, estaba metiendo la pata. Vale, no, estaba hablando de Steppenwolf. El tema de Steppenwolf gana muchísimos enteros porque vemos a un tío, joder, que está presionado por Darkseid, eso hay que decir, se hace una serie de referencias al pasado de Steppenwolf, a una serie de cagadas que al parecer cometió, y joder, comprendemos un poco más por qué ese tío tan feo y tan grande, insisto, los que no hemos leído los cómics, está tan obsesionado y le preocupa tanto juntar las cajas. Yo creo que para mí uno de los principales, entre los 3 primeros grandes cambios de la peli, es el tema de tener un villano en condiciones y Darkseid como más en las sombras, podríamos decir. Tiene muy poquitas apariciones contadas, pero yo creo que el original tenía 0 exactamente. A ver, yo voy a hacer apreciaciones, un segundo, Jorge. Yo voy a hacer apreciaciones un poco frívolas porque no soy muy friki de la serie y aparte no vi la película anterior. Pero yo te puedo decir que sin haber visto la otra película, es verdad que luego he friqueado un poco y me he dado cuenta que es verdad que han mejorado mucho a Steppenwolf, por ejemplo, pero me han parecido malos un poco con perdón de mierda. Es decir, Darkseid, por ejemplo, es una cosa ahí como lleno de barro que ni siquiera lo identificas muy bien. O sea, ¿qué es eso, tío? O sea, desde un punto de vista... ¿Cómo se nota que no has visto el anterior, eh? Claro, es que me estoy dando cuenta que es que lo han mejorado porque antes era más cutre todavía, ¿verdad? Es que hay que saber de dónde venimos. A mí no me ha impresionado. Claro. Es decir, yo tampoco es que Thanos me volviese loco, pero yo creo que igual podían haberse currado algo un poco más molón. Desde mi desconocimiento más absoluto, la primera vez que veo esta película me deja un poco frío. Es verdad que luego la armadura del hombre este acaba molando un poquito, pero en general el malo primigenio es un poco mierda, Jorge. A ver, la armadura de Steppenwolf la han cambiado. En esta peli tiene como más pinchos. De hecho, yo sigo por Instagram al tío que les hace los diseños conceptuales de los trajes. Es que tú barres para casa porque te dedicas a esto. Es un tío que es cojonudo y la armadura de Steppenwolf me mola. Y luego Darkseid, yo desde mi punto de vista, viendo cómo es Darkseid en los cómics, a mí lo que han hecho en la película me parece cojonudo. O sea, que le hayan puesto... que es peor en los cómics todavía. Sí, tío, porque en los cómics Darkseid es como un tío que es como de piedra, tiene los ojos rojos, pero no le brillan, ¿sabes? Es como los ojos rojos y ya está, y luego tiene como una especie de traje azul, muy feo. Bueno, pues es como una especie de puta mierda de malo, es decir, se pueden haber currado algo más, sí. Y en la peli esta, en cambio, ya solo por los ojos brillando como si tuviera lava dentro, porque Darkseid, el mundo de Darkseid es un mundo que está como, es como Coruscant, o sea, perdón, es como el planeta este de Mustafar, es como todo lava, con grandes volcanes. Entonces, a mí me parece bastante intimidante el Darkseid, comparado, por ejemplo, con Thanos, tío. O sea, ¿sí? Thanos a veces incluso parece majo, tío, cuando va con la niña en la mano y cosas así. Este es jodidamente intimidante, lo ha hecho muy guay. No sé, o sea, a mí a nivel, vamos a decir, arte conceptual, a nivel diseño... No te decepciona, ¿no? No es que no me decepcione, es que me parece la mejor que yo he visto de DC nunca. Incluso mejor que Caballero Oscuro, porque Caballero Oscuro al final, el traje que le ponen a Batman es un traje que no es el de los cómics, es un traje que es todo negro y tal. En esta peli todos los trajes y todo lo que han hecho es como en los cómics. Entonces, a nivel de arte conceptual, yo, para mí, desde mi punto de vista personal, 10 de 10. Darkseid en realidad no le hice mucho caso porque Darkseid en realidad está más apuntado que descrito, ¿no? Es decir, estamos hablando que al final, sumando todos los planos en los que aparece, no debe llegar al minuto de película. Tiene un momento así al final, tiene una presentación también como a mitad de película aproximadamente, no me acuerdo si en el segundo, en el tercer capítulo, y poco más en ese sentido. Sí, a ver, las veces que aparece está muy guay. La cosa es que yo creo que no estábamos pidiendo, o sea, no queríamos ver tampoco una película ultra revolucionaria dentro del universo cómic y del universo DC, pero sí que queríamos ver algo que tuviera más vida, es decir, algo que te aportara algo que la versión de 2017 que no le gustó a nadie, o sea, no nos engañemos, ni a los fans de DC. No. ¿Fue un fracaso de taquilla entonces? No es que fuera un fracaso en taquilla porque todo el mundo la fue a ver. Si los frikis van a ver la peli, sí o sí. Una cosa que creo que no estaba en el original, a mí me ha asqueado profundamente, lo siento. Las cancioncitas en la presentación de los héroes,
que te vienen con los títulos ahí debajo, Bueno, parecía un hay una musical. movida. ¿No os parece de verdad que no vienen a cuento las cancioncitas estas? A mí me gustó eso, A mí me gusta, Madre tío. mía. A mí que pongan O sea, Nick Cave, a mí me parece, sí, efectivamente, a mí me parece que guay. precisamente eso es lo que no vas a encontrar en ninguna película de superhéroes. Exactamente. O sea, Exactamente. ya solamente por eso a mí me merece la pena. A mí me gustó. Quiero decir, Sí, muy Watchmen, por ejemplo. eso, Watchmen ese, es momento, de ese estilo. ese momento jamás lo vas a ver en una película. Exactamente. Te puede no gustar, te puede Me parecer una pareció horrendo moñada. a mí. A mí me en mi gustó. caso me gusta y no A hay mí me nada que gustó. discutir. De hecho, en la ¿Os película gustan de los Joss musicales? Whedon, en la película de Joss Whedon, con el tema de la música, hubo una cagada muy, muy gorda. Y es que cuando pusieron a Joss Whedon, contrataron también a Danny Elfman, que es el compositor, por ejemplo, de Pesadilla antes de Navidad, Hombre, el de las compositor pelis de Tim Burton. de las pelis de Batman de Tim Burton, ¿vale? Entonces, Danny Elfman puso su versión de Batman de Tim Burton, puso la versión de Superman de John Williams, pero además aprovechó y le lanzó una puya a Hans Zimmer diciendo que la música de Hans Zimmer pues que no era buena para ser superhéroes. Entonces ya tuvieron un megapifostio montado en internet con los fans lanzándose cuchillos, que sin embargo la peli de Zack Snyder no está porque ha puesto a otro tío que no es famoso, que ha hecho canciones más Yankee neutras XL, sí. y que viene de puta madre para la película. No, más neutras o incluso más eclécticas. Sí. Ahí te encuentras un poco de todo y el estilo de Danny Elfman es más clásico, por así decirlo. Es más de película de superhéroes de toda la vida. De todas formas, tengo que decir una cosa y aquí yo también quiero romper una lanza por el tema principal el leitmotiv de Wonder Woman. Me vuelve loco. Sí, a mí también. Cuando aparece la película está muy guapo. Me parece un temazo y aparte, bueno, claro, ha metido mano Hans Zimmer en el mismo. Eso sí. Hay que decirlo, que al final se daba ahí una cosa rara de Hans Zimmer también, y también se escuchaba en la versión de 2017. Y la de Superman también, en la canción de Superman de Hans Zimmer también se oye, por ejemplo. Efectivamente. En la peli Batman y Superman al principio aparece el final de la peli de Superman, que es cuando Superman se está peleando con Zod a hostia limpia y están destruyendo Metrópolis. Y entonces Batman va a Metrópolis, que es como una ciudad que está al lado de Gotham, e intenta salvar a la gente de la destrucción porque se están cayendo los edificios, es como el 11 de septiembre. Entonces creo que te referías a eso. ¿No empieza la película viendo cómo muere Superman? Sí, eso sí. Eso es lo que estaba diciendo. Os estaba contando el argumento y digo, me parece que está contado desordenado. Lo que en esta película tiene sentido y en la de Joss Whedon no. Es decir, lo que te cuenta Zack Snyder, y que es que el tema es que ten en cuenta que la de Zack Snyder son 4 horas y la de Joss Whedon son 2 horas y con un montón de cosas cortadas. Lo que te cuenta Zack Snyder es básicamente lo siguiente. Darkseid tiene 3 cajas madre que si las une convierten el planeta en el que despliega esas cajas en una réplica de su mundo, en plan con lava, con todos los habitantes muertos, ¿vale? Y no muertos, sino convertidos en parademonios, ¿vale? Entonces lo que te cuenta es que él en la antigüedad intentó hacer eso en la Tierra, intentó desplegar las 3 cajas, pero llegó Zeus con las Amazonas, los Atlantes, con el abuelo de Aquaman, no sé quién es, el que aparece en la peli Aquaman, que ya es un esqueleto que tiene el tridente y demás, y los humanos, y le dio un pal pelo hasta el punto de que casi lo matan, porque la peli se ve como Ares, el hijo de Zeus, le clava un hacha aquí, y es que por poco se lo meten en la nave en plan entre varios y se desmaya en la nave, desangrándose. Para el espectador casual, de repente se da cuenta y dice, me habéis puesto 3 cajas madres en vez de X piedras del infinito. Claro. Todo nos empieza a sonar un poquito. Y luego no, también... yo no creo que sea tan relacionado con las gemas del infinito, sino simplemente el hecho de que esas cajas madre, cuando derrotan a Darkseid, las escondieron los humanos, los Atlantes y las Amazonas, y entonces las cajas como que no emiten sonido si ellas entienden que la Tierra está protegida por alguna entidad, ya sea un kryptoniano como Superman, un Green Lantern, una Amazona superpoderosa, cualquier cosa así que pueda hacer que Darkseid falle si baja a la Tierra a intentar unirlas, ¿no? Oye, cuando Jorge, muere Superman... han sacado un poquito, se nos estaba olvidando, sacaron ahí un poco lo de Linterna Verde y parece ser que está considerada la peor película de la historia de superhéroes. No, pero yo no la juntaría con la película que hizo Ryan Reynolds, sino esa parte, es el concepto de Linterna Verde, porque no es solo uno, sino que hay muchos linternas verdes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando muere Superman, el grito de Superman activa las cajas porque ya les da una señal de que no hay nadie protegiendo la Tierra que pueda evitar que Darkseid llegue y las junte.
Y entonces cuando esa señal le llega a Darkseid y dice, vale, voy a enviar al Steppenwolf a que las encuentre primero porque estaban escondidas y luego ya bajo yo y las junto. Qué bien nos lo explica, Jorge, ¿verdad? ¿Algo que aportar aquí, Jaime, o sigo? Yo pasaría directamente a hablar del traje de Superman, ¿no? Que yo creo que ha sido lo más comentado. Te lo digo porque comentado. Si no vamos a acabar nunca. O sea, a mí me sonaba el traje de Superman. Yo, fíjate que no soy tan de cómics, pero yo ya lo había visto en cómics. Es decir, no es algo así tan original, ¿verdad? El traje negro me recuerda un poco al traje de Venom de Spider-Man. Es un traje ochentero. No me ha sorprendido, mola más. No, pero la historia que tiene aquí sobre todo es lo iconoclasta que resulta mostrarte a Superman sin su traje en toda la película. Es que esto es muy importante, hay que tenerlo en cuenta, y yo me figuro cómo Warner se debía hacer cruces con los dedos y diciendo anatema, herejía y tal, cuando este señor les vino con la idea de que no iba a aparecer en ni un solo fotograma Superman con su traje, cuando al final no nos engañemos. Mucha gente va a ir por los cómics y otros muchos van a ir porque Superman les trae muchísimos recuerdos de su infancia y quieren verle con el calzoncillo rojo debajo del pantalón azul, o por encima, mejor dicho, y ya está. Y eso es lo que me parece también muy valiente de la película. Pero se actualizan los trajes. Acuérdate, por ejemplo, que en Marvel al Capitán América le actualizan un poquito el traje. Es decir, aquí yo creo que lo han sacado un poco carca a propósito. Se ven los colores un poco raros ya. A ver, el traje existe en los cómics. Es decir, en los 80... En los 80, ten en cuenta que fue una época en la que los hippies se acabaron, ¿vale? Y al igual que Roger Moore pasó a Timothy Dalton con James Bond, que es mucho más chungo, mucho más asesino, mucho más oscuro, en los cómics pasó lo mismo. Tú en los 80 tienes el Batman de Frank Miller, que ya deja de ser un Batman amigable como el de Adam West de la serie de los 60 y el de los cómics que habían estado haciendo hasta entonces. Era casi de Barrio Sésamo. Claro, a pasar a ser un Batman muy, muy oscuro. También salvó, por ejemplo, el mismo Frank Miller a Daredevil haciendo lo mismo, quitándole su traje rojo y poniéndole como un ninja con unas cintas en la cabeza, como en la serie de Netflix. Y lo mismo pasó con Superman. A Superman en los 80 le matan en los cómics. Y entonces el tema es que luego cuando él resucita, como todavía está debilitado, durante un tiempo está con el traje negro, que lo que hace es como que le da como más poder para poder curarse, ¿vale? Esa historia del traje negro como algo meramente curativo, en la peli de Zack Snyder se la pasa por el forro porque simplemente en la película Superman entra en la nave, ve los distintos trajes que aparecen, que no aparece solo el que lleva siempre, sino que aparecen otros distintos también, y ve el negro y le mola y ya está. Pero está guay que lo haya puesto como referencia a los cómics ochenteros. Cuéntanos. Sí, no, solamente dos detalles al respecto, que todo este tema de los trajes regenerativos y tal hubiera estado en la gran película de Superman que jamás se ha hecho, que es el Superman Lives, precisamente de Tim Burton, interpretado por Nicolas Cage. Ahí se jugaba muchísimo en el guión. A mí me hubiera gustado verlo, ya te lo digo. Es decir, si a mí me dan la posibilidad de apretar un botón, digo, yo quiero ver eso, porque hubiera sido una locura. Sí. Estaban todos, estaba Doomsday también, que luego no apareció hasta Batman vs. Superman, ¿no? Nunca lo habíamos visto anteriormente en el cine, en película de acción real. Sí. Y luego también decir que el tema del traje oscuro, acordaos que lo teníamos en Superman 3. Acordaos de cuando Superman se vuelve malo de repente. Y se va a un bar a beber. Se va a un bar a beber y al final acaba peleando consigo mismo, que a mí siempre me pareció chulísimo eso, y es una de las películas peor vistas de toda la primera etapa con Christopher Reeve, ¿no? Que tengo aquí cosas apuntadas, tío. Son dudas que solo me las puedes resolver tú, Jorge. El marciano ratonero esto que sale en un momento de la película, ¿qué cojones es eso, tío? O sea, ¿qué es? Porque encima tiene un nombre ridículo, es una cosa fea con capa, pero no lo entendemos nadie. El nombre en español es horrible, pero en los cómics es el detective marciano. ¿Cómo? Detective marciano. Detective marciano, o sea. Sí, o sea, es un personaje que lleva existiendo en los cómics desde hace la tira de años. Ya se ve. Es un metamorfo, es decir, él puede cambiar de aspecto y se puede hacer pasar por cualquier persona, por Lois Lane, por el general en quien se basa, y cuya debilidad principalmente es el fuego, y que tiene la habilidad principal, aparte de ser metamorfo, de que puede leer mentes y comunicarse con la gente por la mente. Como una especie de profesor Xavier, ¿no? Y es como de Ciudadanos, ¿no? Que puede ser cualquier cosa el tío. Es un personaje muy ecléctico, y el tema es que en la Liga de la Justicia es muy importante, porque siempre en los cómics de la Liga de la Justicia él aparece.
¿no? Entonces, bueno, a mí me ha parecido un acierto que le hayan puesto, la verdad. Está bastante... Le podían está haber bastante cambiado el guay. nombre, ¿verdad? Bueno, pero es que en inglés suena bien Hombre. Martian Manhunter. Es el marciano come hombres o el marciano caza hombres, ¿sabes? ¿Pero viene de Marte o no? No, Sí, ¿verdad? es el último es el último superviviente de una especie alienígena que vivía en Marte y que fue exterminada por Darkseid, ¿vale? O sea que le tiene ganitas, ¿no? Yo creo que se Sí, lo no sé si merecían, fue ¿eh? exterminada por Darkseid o por otro enemigo que es como una estrella, creo, pero vamos, que a mí me ha gustado que la hayan puesto. Igual que, por ejemplo, hacen referencia a otro superhéroe que vosotros seguramente no os hayáis dado cuenta, pero los frikis sí, que es Atom. Y es que cuando Atom. sí, el átomo es la versión original de No lo he visto. el gigante este que se hace grande y pequeño de Marvel. ¿Vale? Ah, sí, hombre. Pues Sí, sí, eso sí. está copiado de este, ¿vale? Porque al final es que los cómics de Marvel, como digo, muchas veces están copiados de cosas de DC, igual que Thanos con Darkseid y demás. Es un tipo que se puede convertir en súper pequeño y entonces es el personaje asiático que sustituye al padre de Cyborg en el laboratorio. Ah, mira, eso es otra cosa. A mí me sonaban todos estos personajes. No soy tan friki, pero bueno, me había leído los cómics y tal. El Este átomo. Cyborg no me, para empezar, como superhéroe deja un poco frío, pero tiene bastante importancia en la película. Es súper importante. Y los cómics, Era ¿eh? importante en los cómics este tío, Sí, porque sí, es que a sí. mí ni me Sí, sí, sonaba, de sí. verdad. Aparte, el diseño Es no me llama mucho, la verdad. súper importante porque él, sobre todo, es súper importante. En los cómics siempre ha sido muy importante a la hora de ejecutar el plan contra el villano final, contra el final boss, por la capacidad que tiene de poder romper sus sistemas de comunicación y demás, por el hecho de ser un cyborg. Es importante y en la película le han dado un papel muy importante a todos y el suyo yo creo que está muy bien hecho, ¿sabes? Venga, En dale, este Jaime. caso, yo diría que después de lo de Steppenwolf, una de las grandes virtudes de este Sí. nuevo montaje es poner a este cyborg o cyborg, como le queráis llamar, en su sitio dentro de lo que es la plantilla de superhéroes, porque era realmente... Era un poquito triste en la anterior película que nos plantan a este chico, que no sabemos por qué está así, no sabemos ni exactamente hasta dónde llegan sus superpoderes, y a mí uno de los grandes aciertos de esta peli es haberle dado una entidad, porque es que en la anterior casi como que te preguntabas qué pinta allí. Aquí hay muchísimas escenas, ¿verdad? Es el Nos único, recuerda su es el pasado único... como jugador de fútbol americano, El accidente, lo que le Pero pasó, el accidente. es el único actor desconocido. Es decir, este tío le han sacado de... nadie bueno, sabía el quién es este actor de tío. Flash tampoco es muy famoso, No, es Ezra verdad. Miller. Ezra Miller es, ¿no? Ezra Miller, sí, tampoco es muy Ezra famoso. Miller, sí. El tema es que el actor de Cyborg tuvo movida con Joss Whedon. Y de hecho, Cyborg, el actor, denunció públicamente a Warner diciendo que Joss Whedon, pues que era un racista, que habían tenido problemas en el set graves con Joss Whedon. Y al hacer eso, hubo otros actores de otras películas que también han criticado a Joss Whedon. Entonces, ¿qué pasa? En la versión de Joss Whedon, pues evidentemente no sale mucho. En esta sí, lo ha desarrollado y la verdad es que es lo que dice Jaime, que da, o sea, le da sentido, le da coherencia a tú ves la película y dices, vale, es una historia que es coherente, de principio a fin, la puedes entender. Y es un tío que además te inspira, a partir de esta película, como mucho más respeto por lo que se supone que pueda hacer. Claro, o sea, y sobre todo en este siglo XXI, ¿no? Que es como controlar absolutamente todas las máquinas y todas las redes cibernéticas. Claro. O sea, a mí me parece un poco demasiado poderoso, ¿eh? Es el Se han que pasado un bueno, es que poquito. es muy poderoso. Mola eso, tío, es que es mola, muy poderoso. sí, sí. Y una cosa, yo que sigo con el argumento que a mí me da la sensación que se han quedado un poco por cuestiones contractuales, no pueden repetir de universo, los que están en Marvel no pueden salir en DC. Yo creo que han cogido un poco lo que quedaba, pero uno de los actores más potentes hoy en día, uno de los actores más potentes hoy en día es Dwayne Johnson, que va a hacer un personaje muy importante con el Black Adam. ¿No lo han metido aquí porque no venía a cuento? ¿O porque, ¿quién coño es Black Adam, Jorge? Black Adam es un... A ver, hay otro personaje de DC que es el Capitán Marvel, ¿vale? Que originalmente se llamaba Capitán Marvel. Espera un momento, espera, que me acabas de romper. ¿El Capitán Marvel en DC? Sabía que iba a saltar. ¿Qué me estás contando? DC hizo un personaje que se llama Capitán ¿verdad? Marvel. Para joder. No, antes de que Marvel existiera. Claro, tío, a ver si te queda claro una cosa, que aquí los que se han copiado son Marvel tradicionalmente, claro. Pero en el cine les han pillado toda la delantera. Mira, a día de hoy. Capitán Marvel existió porque hubo una compañía de cómics que quiso copiar a Superman y entonces hicieron un personaje que se llama Capitán Marvel, que es un niño que, imbuido
por el poder de Merlín, cuando dice Shazam, se convierte en un superhéroe gigante que es un adulto con el rayo aquí que tú has visto. Ese personaje luego se dejó de llamar Capitán Marvel porque Marvel Comics hizo la Capitana Marvel y registró el nombre. Y entonces en DC le tuvieron que llamar Shazam. Un villano de ese personaje es Black Adam, que es pues un caso similar, es otro extraterrestre que también fue imbuido por un poder del rayo enorme, solo que es malvado. Igual que, por ejemplo, hay Green Lanterns que son malos y demás. Entonces, el tema es que no pega mucho en esta película que le metan, ¿sabes? Tenemos una película de Shazam que prácticamente nadie recuerda. Joder, y no está guapa. Yo no la he visto, ¿eh? Es la que me falta de este universo. A mí me gustó. Pero era como más ligera, ¿no? O sea, como un poco más cómica más infantil, y tal, más infantil. Sí, es decir, al final, si nosotros vamos a la raíz en sí del problema, y que tiene que ver también con la película de Tim Burton de Superman que querían hacer. De Tim Burton de Superman que querían hacer, vale. Sí, o sea, Tim Burton ¿En qué año querían hacer esto? ¿Fue después de Batman? Sí, o sea, serían los 90. Puede que no, a ver, sí, fue a finales de los 90 aproximadamente, cuando Nicolas... Antes, la de Batman es del 89, sería a lo mejor en el 92 o así. No, bueno, yo creo que no, porque la de Batman de Tim Burton estamos hablando, ¿verdad? Sí, es el del 89 y luego era el 92. Esto era cuando Nicolas Cage ya se convirtió en una estrella por haber ganado el Oscar de Living Las Vegas. Y esa película es del 95. Yo creo que esta en concreto creo que era del 97, porque además, bueno, es que hay un documental, por cierto, maravilloso sobre cómo ha sido esa película, con Kevin Smith de guionista, habría que luego sale rajando el tío por los 4 lados de todo lo que le obligaron a hacer. O sea, a ver, el problema que yo veo es el siguiente, y que esto une la peli Superman Lives con las películas de Deadpool, por cierto, y con esto. Y es lo siguiente. Los personajes de cómics son personajes que en el mejor de los casos a lo mejor llevan 30 o 40 años existiendo. Y en el caso más heavy, como Batman y Superman, casi 80 años, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Eso lo que significa es que a lo largo de décadas han estado sacando ideas que han estado expuestas al mercado y que han sido pulidas. Es decir, se ha hecho un proceso de ensayo-error muy bestia a lo largo de muchas décadas en las cuales han sabido muy bien por motivos económicos de ventas, qué es lo que funciona y qué es lo que no, ¿vale? Entonces, tú cuando coges uno de estos personajes como guionista, no tienes que hacer mucho más que simplemente mostrarlo, porque ese personaje ya es un personaje que tiene a lo mejor casi un siglo de historia y que ya se sabe qué es lo que funciona y por qué es lo que funciona, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el error? Al marciano por ejemplo, hay veces que falla. No, pero me refiero, ¿cuál es el error? El error está en cuando te sale, por ejemplo, un productor que dice, yo sé mejor que 80 años de historia cómo funciona este personaje, y entonces te sale, por ejemplo, pues un productor que era peluquero en Hollywood, ¿vale? Que no había leído un cómic en su vida y que quiso hacer Superman Live, que habría sido un auténtico desastre, ¿vale? Aunque ahora en plan nos gustaría haberla visto por lo raro que habría sido, pero habría sido un desastre. O te sale, por ejemplo, un estudio como la Fox que quiso meter a Deadpool en una peli de Lobezno, Origen, como una especie de personaje que no tenía nada que ver con el Deadpool de los cómics, que fue una cagada absoluta, y luego el mismo actor que fue Ryan Reynolds hizo un corto con su propia versión de Deadpool, los fans lo vieron y le dijeron a Fox Studio, queremos que este tío haga esa película. Oye, hablando de Deadpool, aquí sale un tal Slade Wilson al final de la película. ¿Quién coño es ese? Slade Wilson es el personaje F en el que Marvel se basó, o sea, que copió Marvel para hacer Deadpool. Solo que Marvel lo copió de coña, ¿vale? Es decir, Slade Wilson es un mercenario que te lo ponen como el mercenario más letal del mundo. Es un tío que es como mayor, tiene como el pelo blanco y demás, y le falta un ojo. Y pues el único que le puede derrotar en un cuerpo a cuerpo que no tenga superpoderes, porque evidentemente si le pega a Superman o Wonder Woman lo mata, pues sería Batman, básicamente. Y está muy guay que en esta peli, o sea, Snyder en esta peli ha ido preparando como distintos caminos para hacer más pelis. La peli 2 de la Liga de la Justicia con el mundo apocalíptico, que luego iría con una peli 3, y luego, por ejemplo, la peli de Batman contra Deathstroke, que la prepara cuando al final aparece en el yate de Lex Luthor y le dice Batman es Bruce Wayne. ¿Por qué? Porque Ben Affleck había escrito un guión de una peli de Batman contra Deathstroke, que por cierto, gente que lo leyó
dijo que el guión era cojonudo y que tenía un montón de escenas de acción que le iban a encantar a los fans, y eso al final se canceló. Y entonces esa vía está puesta aquí también. Los fans ahora, cuando están pidiendo que se restaure el universo Snyder, no solo es para las pelis 2 y 3 de la Liga de la Justicia, sino también para esa película. Bien. La cuestión está en que yo creo que, o sea, está muy bien la versión que ha sacado ahora Snyder y arregla un desaguisado, pero es verdad que nos da la sensación de que al final llega tarde, en el sentido de que Marvel, insisto, hablo desde un punto de vista industrial y a nivel de estudio, tiene las ideas infinitamente más claras a la hora de decir vamos a soltar las redes de los personajes, vamos a hacer el spin-off aquí. Coño, es que DC está siendo improvisación todo el rato. No, y además que van a rebufo de Marvel. Escucha una cosa, a Snyder, si ahora, por ejemplo, tú imagínate que mañana Warner dicen, vale, la película esta de la Liga de la Justicia de Snyder ha salido súper bien, hemos visto que los fans ya nos están pidiendo con otro hashtag que dejemos a Snyder hacer su universo, vamos a dejarle. Si eso pasa, Snyder puede desarrollar una idea muy clara y muy concreta, que ya tiene muy pensada de antes, en 2 pelis que le quedan. 2. Solo son 2 pelis. O sea, no tenemos que esperar a 2028 para verlas, ¿vale? En cambio, Marvel tiene un problema de guión muy grande que yo no sé cómo van a poder resolver. Y es el hecho de que, como antes de que la compañía de cómics Marvel la comprase Disney, esa compañía de cómics había vendido derechos a la Fox. Entonces los X-Men eran de la Fox. Con toda la cosa que ha hecho Disney de comprar Marvel y de volver a reiniciar el mundo Marvel y posteriormente comprar la Fox, ahora tienen que meter a los X-Men en el universo Marvel. Tú no tienes por qué sacar todos los superhéroes de cada franquicia. No, pero los van a hacer. Entonces lo que quiero decir es, mientras que Zack Snyder ya tiene una idea muy concreta de qué es lo que quiere hacer y solo le quedan 2 películas, Marvel le quedan muchas películas por hacer en las cuales va a tener que ingeniárselas para ver cómo mete a los X-Men. Y yo no creo que lo tengan claro todavía. Entonces, ahí, claramente, si ahora Warner, decide hacer el universo de Zack Snyder, tienen una ventaja tanto en guión como en tiempo. Porque solo son 2 pelis, cuando a lo mejor Marvel tiene que hacer 5 o 6 pero más. ¿por qué tiene que cumplirlas? ¿Por qué tiene que hacerlas necesariamente? Porque han dicho que las van a hacer y lo van a hacer. Eso es así. O sea, van a meter a los X-Men sí o sí. La cosa es cómo y cuándo y en cuántas pelis. Entonces, a mí también me da la sensación lo que ha hecho Jaime, que es posible que esté un poco saturado ya el mercado, que igual si hubieran llegado un poquitín antes, pero bueno, es que el 2017 también era tarde, en realidad. No, los frikis no se saturan nunca, tío. Se puede saturar el resto del mundo, pero los frikis van a seguir consumiendo. No solo viven de frikis los cines. Ya, pero los frikis dan mucha pasta, tío. Sí, bien, y ese pero es el grave error. Hay público hasta cierto punto para todos los públicos. Los frikis dan mucha pasta y eso es el grave error de estos grandes estudios, que quieren hacer películas para todo el mundo y no piensan en los frikis. ¿Qué es lo que le pasó a Disney? Claro, tío. Tenían que dominar el mundo. Mira, pero Jorge, sí, yo estoy de acuerdo. Mira, cuando cogieron Big Bang Theory, a mí me encantaban las primeras temporadas y al final intentaron hacer Friends. ¿Pero por qué intentaron hacer Friends? Porque les daba más dinero a los estudios. Yo no estoy necesariamente defendiéndolo, pero lo hicieron porque lo hicieron. Pero yo no me refiero a una serie como esa. Alguien se ha puesto verde. El detective marciano, te has vuelto, tío. Yo creo que le estamos enfadando y se está volviendo. No, yo te veo a ti. Bruce Banner. Verde. Ahora ya. Yo no me refiero tanto a Big Bang Theory. Yo me refiero, por ejemplo, es decir, Disney pensó en hacer una película para todos los públicos con la nueva saga de trilogía de Star Wars y la cagaron. Y cuando en cambio han hecho una serie como es Mandaloriano, que está hecha pensada solo para los fans, ha sido un acierto. Bueno, pero aparte que tenemos que ir terminando, pero nos dijo Jaime que era más o menos la hora. Dinos. Mira, yo creo que, por ejemplo, y no tengo nada en contra de las películas de Marvel, pero creo que en el caso de la trilogía de Star Wars, la influencia de Marvel ha sido perniciosa. Es decir, veo la segunda y la tercera últimas películas de la nueva trilogía más cerca del universo actual de los Vengadores que de las películas originales de Star Wars, porque ya tenemos unos héroes que pueden hacer prácticamente lo que quieran, cuando quieran, pueden volar, pueden viajar al espacio, pueden morir y resucitar indeterminadas veces, y yo creo que
no funciona aplicar una fórmula de éxito a otra franquicia y por eso es lo que creo que le ha dado buen resultado desde un punto de vista artístico. Porque, Jorge, luego también está que esta película no se ha estrenado en salas comerciales. A ver si voy a Es ir yo para decir, terminar. Claro. habría que ver, o sea, qué habría pasado, porque ahora todo el mundo nos gusta Ya. mucho, está muy bien, efectivamente. Si una Sí, pero película está de haciendo 4 pasta horas, igual, ¿eh? si ya, pero una película De otra forma. Pero claro, mucha pasta también, ¿eh? no es lo mismo. Aquí Bueno, no es lo mismo, pero tened en cuenta que la web de HBO se colapsó y se cayó, como si hubiese sido un ciberataque Sí, pero, de toda la pero gente yo que no se sé dio hasta de qué alta para punto. ver la Es que, peli. escucha, Ojo. pero Jorge, no lo sabemos. Igual que la industria musical se ha hundido por Spotify, porque Spotify le paga una auténtica mierda, una miseria a los artistas, no sabemos hasta qué punto los canales de pago si pueden sustituir al cine de forma old school. Es decir, aquí le han Eso es metido otro 70 debate. millones, le han metido 70 millones extra a una película que era ya carísima. A ver, Y eso lo es están otro sacando en una debate. plataforma de pago. Eso es Son otro muchas debate. Que a ti te descargas que hay gusta que que lo hacer hagan, para pero amortizarlo, ¿eh? claro, son Pero Es que muchos mira, millones, tío. no es tan fácil. De momento, nos guste o no nos guste, y a mí personalmente me gusta, todavía quedan las salas de cine y todavía hay gente que va al cine y se venden muchas entradas a través del cine. ahora mismo con Entonces, la la pandemia. cosa está en que una película como esta, rentabilizarla luego a lo mejor es más complicado. Y la taquilla, por cierto, no es aval de nada de calidad, ¿eh? O sea, eso vaya por delante. Ahora, no, a fracaso en taquilla es malo. A veces incluso es justo lo contrario. O sea, Mira, Blade tampoco... Runner, por ejemplo. Claro, 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 efectivamente. estoy viendo el presupuesto. El presupuesto del anterior fueron 300 millones y aquí hay que sumarle 70. O sea, estamos Claro, el hablando CGI de que tiene es muy bestia. 370 millones. Claro, es que, a ver, el CGI que tiene... Es que solo, por ejemplo, la escena de o sea, solo, por ejemplo, la escena de las Amazonas, cuando van a caballo... Qué horror. Esa escena, pues, esa escena tiene un CGI brutal, porque muchos de esos personajes no están rodados, ni siquiera. Son muñecos en 3D que han sido animados. Luego, ¿No, por ejemplo, ¿No te parece, Jorge, que hay un momento que se nota de los nuevos, ¿no? Que acaban Sí. de meter ahora que canta un poco. Sí, hay justo un momento... Uno que parece sacado de 300, Sí. que parece un poco Leónidas. Sí, sé que hay un momento en el que cuando están las Amazonas a caballo, hay uno de los Exacto. muñecos que se mueve un poco raro, pero eso es porque al hacer la animación, pero también es lo que yo os decía, es decir, esto Es un aliado vale mucha feminista pasta. de esos. Vale ¿No os mucha pareció una pasta especie de porque... 8M, más o menos, eso? ¿Eh? ¿No? Que si no os parecía un 8M, algo por el estilo. Gonzalo, que estás en directo, Bueno, tío. es que las Amazonas, a ver, las Amazonas tienen el arco argumental que tienen, lo que es. Pero Otra luego, por cosa ejemplo, es que también... en estos tiempos pero también- parezca que es lo que también- es, sí, es verdad. No, pero ya son personajes que tienen muchos años antes de que existiera todo lo que está pasando ahora. O luego también, por ejemplo, hay mucho CGI en las escenas de Aquaman, porque eso es submarino y no lo puedes rodar debajo del agua como... O sea, lo puede hacer James Cameron, que está loco, pero igual dinero se gasta en hacer Avatar submarino. Y luego hay Fijaros, mucho originalmente el héroe de Aquaman era un tío bastante mierda y Jason Momoa mola mucho. Es decir, yo creo que lo ha recapitalizado lo ha enormemente. engrandecido el héroe que podía De haber sido hecho, una mierda. Es la decir, peli de vosotros Aquaman- imaginaros que lo cambian y que ponen al de, bueno, es verdad, el de Cyborg no, pero el de Flash de Aquaman y de Aquaman pones a Jason, digo, y de Flash pones a Jason Momoa. No tendría Pues molaría sentido. mucho más. Es verdad que no lo pega porque sería un Flash gigantesco, No tendría pero sentido. yo lo que te vengo a decir es que también importa los actores y algunos están muy bien y otros no están muy bien. Pero bueno. Yo creo que están bastante bien cogidos todos. No habéis hablado del que va a haber película seguro, que es de Flash. Sí, pero bueno, a ver qué pasa. Esa además esa se estrena este año, ¿no? No, se empieza a rodar este año. O sea, van a hacer una película de Flash que lo que van a hacer es que... O sea, Flash tiene la capacidad de, si viaja más rápido de la luz, volver al pasado y ir a universos paralelos, ¿vale? Entonces, en los cómics hay un cómic que se llama Flashpoint y, de hecho, o sea, DC como empresa de cómics funciona haciendo una línea temporal que luego acaba con una crisis, empiezan otra que acaba con una crisis y en esas crisis casi siempre anda Flash de por medio porque hace algo. 3 de junio de 2022. En teoría, eso es. Esa va a ser la fecha, o sea que es posible que no se haya empezado a rodar. A ver, yo lo veo dudoso todavía la fecha, espérate, porque entonces la peli que van a hacer es de que Flash se va con el Batman de Ben Affleck a un universo paralelo donde aparece el Batman de Michael Keaton, lo cual creo que va a estar muy guapo, porque es el Batman de Tim Burton y si eso les sale, es que todavía está en el aire, es decir, Michael Keaton está diciendo que a ver si la hace, porque dice que lo del COVID le da un poco de miedo, es un tío que vive en un rancho de no sé cuántos mil acres en mitad de Utah, que el pueblo más cercano que tiene a lo mejor está, yo que sé, a 100 kilómetros, porque allí las distancias son gigantes,
Y el tío, pues evidentemente el tema del COVID no le hace gracia. Entonces hace poco dio una entrevista diciendo que, bueno, que se lo está pensando. Si sale, yo creo que la película puede estar muy guapa. Puede ser muy, muy guapa. Al final, ¿y qué opinión nos merece el tema de...? Porque al final Ezra Miller es el único, podríamos decir, con cierto alivio cómico, ¿no? Dentro de toda la pandilla de superhéroes. A mí no me hablando de disgusta, Flash. vamos. Sí, a mí me gusta. Fijaros, me estoy acordando de otro actor que me da la sensación que está un poco desaprovechado aquí, que es un super actor, que es G.K. Simmons, de Comisionado Gordon. Sí, es cierto. ¿Sí? Ya estaba él en el montaje de 2017, Sí, que personalmente ni me acordaba de que estaba. De hecho, claro, es un poco lo que te estoy diciendo. Es como una de algo... es una de las cosas que miré, y yo creo que no tiene más escenas aquí de más añadidas. Pero también ten en cuenta que no es una peli única de Batman. Es que tampoco le pueden dar una relevancia enorme en una peli de Liga de la Justicia a Alfred o al comisario Gordon. Pero ¿sabes? Jorge, No, pero que no lo que pasa dice nada. La Gonzalo película es puede que estar sean- muy bien y el Alfred de esta película es una mierda. Y a Jeremy Irons nos encanta, Bueno, pero... sí, No, lo que yo pero- creo que suavizando un poco lo que creo que intenta decir Gonzalo es que a lo mejor es verdad que se cuentan con actores que son Sí, que luego buenísimos, no le sacan tanto jugo. Sí. como puede ser J.K. Simons, efectivamente. Sí, sí. O William Dafoe ahí debajo del mar también. Ostras, que por cierto, J.K. Simons no aparecía en las originales de Spider-Man de Sam Raimi. Sí, Sí. era Era el jefe, ¿no? Sí, Era el sí, jefe, sí. ¿no? Es que acabo de Sí, caer el ahora jefe del mismo, era. Sí, ¿Cómo sí. se llama? Es el jefe del periódico, sí. Joder, Y de hecho, en la última de Spider-Man aparece también, haciendo el yo mismo lo papel. tengo. Jorge, es Perry White, el director del periódico. No, ese es el director del Daily Plan. Muy bien, ahí lo ha pillado. Y vas a pillar, ¿verdad? Y la iba a pillar, sí, vamos. Que en las películas de Superman es Lauren Fishburne, es Morfeo. Sí, efectivamente. Es verdad, cierto. Que también Muy es bien, un chicos. actorazo. La peli esta yo creo que la tenemos más o menos cubierta. Ni siquiera he tenido que contar el argumento. También el argumento, yo lo siento mucho, voy a usar una expresión que usó una vez Jaime, es un poco como la trama que puede tener una canción de reggaetón. Es decir, tampoco es muy enrevesado, Yo no más estoy o de acuerdo, menos. tío. Es que tú tienes que tener en cuenta que el giro que le dan luego es que Superman es malo. Y eso se ve en la peli claramente. O sea, cualquier persona que en vea la realidad película, es una premonición que no te lo dan va a como pasar. tal. No, te dicen Pero bueno, claramente pero Jorge, que si haces la peli 2 va a te lo pasar dan eso. en la hora 3, minuto 45. Es decir, No. Desde la película Batman y Superman ya te aparece Bruce Wayne con un sueño en el que Flash le aparece diciéndole que tenga cuidado que Superman es un villano y aparece Superman con Batman colgado unas cadenas y se lo carga. Eso ya en la peli de Batman. El arco argumental básico de la película es que viene un extraterrestre muy malo que va a acabar con el universo y al final se unen los héroes y le derrotan. Es decir, eso sí, obviamente. Bien, ahí iba eso. No te digo que no tenga matices, claro. Es que es a lo que íbamos antes. Es que eso es lo original y lo de Marvel, aunque haya salido antes en el cine, en los cómics es la copia de eso. Sí, es verdad. Claro. Eso es tienes que tener en cuenta que la primera vez en la historia que se hizo un cómic o una cosa de arte en la cual había un extraterrestre que atacaba la Tierra y se juntaban unos héroes, fue DC Comics con la Liga de la Justicia. De todas formas, eso, que tienes toda la razón, ¿sí? Pero esto es como esas canciones de blues que no conocía nadie y que en los años 60 las saca los Rolling Stones. Sí, y son conocidas a raíz de eso, sí, ¿no? Sí. Y eso es muy injusto, pero desgraciadamente es cierto, o sea, todo el universo Marvel del cómic vino a posteriori y luego en cine yo por eso comentaba lo de las ideas claras, o sea, a mí me parece que desde un principio han dicho vamos a seguir esta ruta, no nos vamos a desviar si funciona, claro, porque si al final no hacen dinero las películas, te puedo asegurar que se acaba universo Marvel y universo el DC. Y en ese sentido, esto que hemos vivido con la película de Snyder debería ser una pequeña lección aprendida que yo tengo serias dudas, en este caso, de que Warner la vaya a aplicar. Es decir, vamos a respetar la versión del director, además no tiene por qué ser algo siempre bueno per se. O sea, al director se le puede ir la pinza como a todos y un productor más alejado de la visión personal que tiene el director puede ver las cosas con un poquito más de objetividad y de Bueno, Jaime, es que hay productores y productores. No es lo mismo Dino de Laurentiis, por ejemplo, en aquella época que los que puede haber ahora en la Warner. Es decir, había productores que sabían más de cine que algunos directores. Dino de Laurentiis fue el que hizo las de Aníbal, por ejemplo. Y también hizo el Dune de David Lynch. Cuidado, Bueno, o sea, y Conan. Oye, bueno, es que lo vamos a dejar para otro programa. Esto lo tenemos que ir cerrando porque os quiero preguntar por la fricada de Dune y aparte lo van a estrenar este año, ¿verdad? Con Villeneuve y con muy buenos actores. Sí, yo creo que puede ser un peliculón. Puede serlo, todos queremos que lo sea. Sobre todo, a ver, a nivel argumentativo... Sí, pero Jorge, esa peli no, lo hacemos otro día, el programa de Dune.
De hecho, mira, si seguís hablando, os voy a sacar la novela porque me la leí el Lo tienes pasado por ahí. verano. Son solamente 1000 páginas. Yo, a Sí. nivel argumentativo no estoy muy seguro, pero a nivel estético creo que va a ser un Sí. peliculón. Sí. Y, Porque, por ejemplo- bueno, va a condensarlo, obviamente, Claro. y va a tener que eliminar muchas tramas secundarias. Pero yo creo que puede, Sí. yo creo que puede estar muy bien. O sea, La y además original que también en pudo haber Villeneuve estado hay muy que bien, pero es confiar que David siempre. Lynch está loco, Jaime. Es decir, No, tenía y cosas sobre todo- guays también, pero y la sobre primera. todo, yo le doy mucha importancia en la parte estética. Es Sí. decir, ahora estéticamente es cuando puedes hacer una peli como un cómic. Y eso, por ejemplo, se ha notado mucho cuando hicieron la peli de Blade Runner 2049. La historia a lo mejor no era muy allá, pero la imagen, la fotografía, la estética es brutal. Entonces, si con Dune hacen algo del estilo, va a ser increíble. Sí. Va a ser Aún increíble. así, es de estos. ¿Te acuerdas que hablamos en un programa de los mismatch de directores? Decíamos, vamos a hacer una fricada, vamos a poner a Almodóvar a hacer una peli de Rambo, una cosa así, una locura. ¿A quién se le debió ocurrir poner a David Lynch para hacer una película como. Perdóname, Dune? pero David Lynch estuvo muy cerquita de dirigir El Retorno del Jedi. Madre de Dios. ¿Qué O sea, habría es sido decir, es de la algo. humanidad? Sí, ¿Qué es muy hubiera ecléctico sido? también, ¿eh? Pues no lo sabemos. A lo mejor le hubiera quedado una película de puta madre. Porque al final, en una producción de ese calibre, George Lucas iba a seguir teniendo la voz cantante. Yo creo que hubiera pasado, no hubiera llegado ni siquiera a rodarla. Yo creo que si David Lynch o incluso Paul Verhoeven, que también se hablaba de que pudiera dirigir una de las películas de la saga galáctica, en un momento dado habrían abandonado la producción porque quien es el padre de la criatura es George Lucas, ¿no? Yo De todas quería formas, ten en cerrar, cuenta- pero es que nos vamos liando. ¿Hay alguna ten en película cuenta un una- poco sobria? ¿Hay una película un poco sobria de David Lynch, Jaime? No, hombre, pero vamos, tío, o sea, me vas a Pero para discutir a David encargarle, Lynch en este programa, tío, pero es para que mola un encargarle, montón. claro, pero bueno, ha empezado Jorge y yo sigo. No, mira, si estás hablando de películas, digamos que en un universo terrestre y Que nuestro, no sean un trippy, claro. tiene, por ejemplo, El Hombre Elefante es un peliculón. Y luego tiene también Una historia verdadera, que es posiblemente su película más, Está muy bien. más íntima y más, y muy más guay. humana, podríamos decir. Es verdad. Pero, hombre, Muy bien, chicos. ¿Algo que nos dejemos el tintero antes de terminar el programa del Snyder Cut? La moraleja de todo esto es que tienen que hacer caso a los fans y que los Siempre. errores, sí, o sea, al fin y al cabo lo que más dinero les ha dado y se ha demostrado una y otra vez es cuando han hecho algo para los fans. Se ve con Mandaloriano con respecto a las pelis de Star Wars, se ve con las pelis de Deadpool que hizo Ryan Reynolds con respecto a la que hicieron con Lobezno y tal, y se ve aquí. Entonces, los fans dan mucho dinero y el problema es que el estudio a veces pues, se deja de lado a los fans pensando en atraer a otros públicos y al final pues los otros públicos no se sienten tan interesados porque en parte los fans la critican enormemente. Cuando en cambio hacen algo que a los fans les gusta, todo el mundo va a verla. Eso es lo que tendrían que pensar y yo creo que esta es una lección muy gorda. Es la primera vez que pasa en la historia que los fans consiguen que un estudio haga esto. Entonces, yo creo que les sirva de lección y que ya no solo que les sirva de lección, sino que tomen nota y que Yo hagan estoy de películas acuerdo. que quieran Otra ir cosa que también me para temo contentar que al igual fan. sea demasiado tarde, pero estoy de acuerdo. Bueno, a ver qué pasa. Yo no sé si exactamente si ahora dejarán que Snyder haga las pelis 2 y 3. Lo veo difícil porque, por ejemplo, el actor de Cyborg ya está peleado con el estudio, el actor de Ben Affleck ya no sabe si va a ser Batman más veces, el actor de Superman ahora está cabreado también porque ahora dicen que iban a hacer una peli nueva de Superman con otro actor. No sé qué pasará, pero los fans lo van a intentar. Una duda súper friki, ¿vale? Pero que me quedó. Cuando tiene el encuentro Ben Affleck al final con el Martian Manhunter ¿no le visteis? O sea, esa escena ha sido rodada después. Es sí, que está mucho infinitamente más delgado, ¿no? Ben Affleck. Sí, ahí bueno, eso se te lo iba a nota decir, pero un no sé si poco, te has dado cuenta, que cuando vemos enorme a Ben Affleck, siempre va con el traje puesto. Es un señor mayor que no ha hecho deporte nunca, es un tío bastante fondón y ahí sale delgadito. Tú le ves en Batman y así, Superman sale muy tocho, ¿eh? pero el traje. Hay una escena de Batman y Superman que sale entrenando y sale sin camiseta entrenando y ahí se puso tocho. No jodas, tío, que ese pavo es muy alto. Si se pone grande, ojo, ¿eh? Tienes muy cruzado, tío, pero mírate la Batman y Superman otra vez porque se le ve. Lo dejamos aquí, ¿vale? Hasta la próxima. Muy bien. Muy bien. Venga, hasta otra.